Para los que no me conocen, mi nombre es Isaac Ramos, junto aquí con mi esposa Naisha Rosario. Es un honor y un privilegio no merecido de parte del Señor el poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Me es de gran bendición el que Dios haya puesto mi nombre en el corazón de Pastora Laico y hermanita Glenda para poder estar con ustedes en esta mañana. Y Él por siempre recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza, el único que lo merece. Gloria a Dios. Y hoy es un día especial, doblemente especial, porque es el día del Señor y es el día también de los padres. Así que mis felicitaciones a cada padre aquí. Pueden levantar sus manos los padres aquí. El Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes y por el ejemplo que son para cada uno de los miembros de su familia. Y también pensamos y oramos por aquellos cuyos padres en estos momentos se encuentran enfermos, encamados, encarcelados, en homes. También a ellos que la paz y el amor de Dios los alcance y los bendiga. Entre ellos está mi papá, que quería estar aquí hoy con nosotros, pero se levantó medio acatarrado, así que está desde allá orando y mandándole muchos saludos a cada uno de ustedes también. Y en la mañana de hoy vamos a estar viendo al libro de Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 27. Y vamos a estar visitando una ciudad que está colocada al norte del mar de Galilea llamada Cesarea de Filipos. Y ahí en esa ciudad vamos a conocer a un papá, a un padre que se encuentra atravesando una situación bastante fuerte, bastante difícil con su hijo, y lo lleva hacia donde Jesús para ver si puede ayudarlo. Y vamos a estar viendo a lo largo de este hermoso pasaje 4 obras que Cristo Jesús puede hacer en nuestras vidas. Y el título para el mensaje de hoy es Jesús puede. Jesús puede. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 27. Como son muchos textos, vamos a leer del 14 al 24. Por lo regular me gusta leer solo 1 o 2 textos, pero dado que es una historia que tiene tantos detalles, es importante que la leamos en su totalidad para entender bien las circunstancias de este acontecimiento. Marcos capítulo 9, vamos a leer del 14 al 24, sabiendo que estaremos discutiendo hasta el versículo 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, me pueden seguir con la vista. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y Padre, damos las gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia y por este día hermoso que hemos estado aquí gozándonos, Padre, en ti, alabándote, adorándote, Señor. Te damos las gracias por ello, Padre. En esta hora, oh Dios, preparamos nuestros corazones y abrimos nuestras mentes para recibir, oh Dios, el mensaje que tú tienes para con tu pueblo. Habla, ministra, y que tu palabra, Dios, cumpla el propósito por el cual es enviado en esta mañana, Señor. Y me presento, Padre, delante de ti. Aquí estoy, Señor, úsame para tu gloria y para tu honra. Y aquí me presento como de parte de ti, delante de ti. Habla cada una de nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy bien. Es importante destacar que esta historia
de un muchacho endemoniado está registrado en 3 libros del Evangelio. Está registrado en Marcos, que es quien provee la mayor cantidad de detalles, y Marcos lo relata desde la perspectiva y desde los ojos de Pedro, quien era su mentor y su padre espiritual, porque Marcos no presenció este evento. También está registrado en Mateo 17, el 14 al 18. Mateo sí estuvo presente cuando esto aconteció, porque él fue uno de los discípulos que no pudo ayudar a este joven y a su papá. También está registrado en Lucas 9, del 37 a 43, que él también no presenció el evento, pero siendo un investigador y una persona que estuvo con los apóstoles, naturalmente registró este acontecimiento. Así que van a ver que a lo largo de este mensaje yo me voy a estar refiriendo a esos otros libros del Evangelio, pero mayormente enfocándonos y quedándonos aquí en Marcos, porque cada uno provee distintos detalles que ayudan a que tengamos un cuadro completo de lo que está sucediendo. ¿Ok? Muy bien. Este capítulo comienza con los eventos en el monte de la transfiguración. Nuestros textos, el versículo 14, es cuando ya están descendiendo del monte. Hay tradiciones cristianas que dicen que el monte es el monte Tabor. Otros investigadores dicen que es el monte Hermón o el monte Mirón, que se encuentran más cerca del área donde se registran. Lo que sabemos es que están en un monte alto. ¿Ok? Entonces, descendiendo del monte, Lucas dice que un día después, porque ellos bajaron y fueron de camino a regresar a donde Jesús había dejado a otros 9 discípulos, porque él se llevó solamente a Pedro, Jacobo y Juan con él. Los demás permanecieron en la ciudad. Así que de regreso a los 9 discípulos se encuentra con más gente. No solamente estaban 9 discípulos ahí, sino que se había reunido toda una multitud. ¿Ok? Y no tan solo eso, sino que cuando regresa no hay una multitud esperándolo, sino hay una multitud que están viendo una disputa, hay un argumento, hay un conflicto. Y qué cosa más extraña debe haber sido quizás para Pedro, de haber estado en la plena presencia, de viendo a Jesús transfigurado ahí en ese monte, la misma gloria del Señor, y descendiendo del monte, regresando aquí a la tierra, se encuentra con un conflicto. Pasando de una gloria trascendental ahora a un conflicto espiritual y contienda. De estar en la cima de una montaña, ahora en el camino polvoriento del valle. ¿Qué vemos en esto? Que la vida con Cristo no es un escape de las realidades de este mundo. Que estar en el Señor no nos hace ajenos, no andamos en una burbuja, alejado de las circunstancias y de las crisis que enfrentamos. Porque de igual momento que esta vida con Cristo conlleva momentos de oración y meditación en su palabra, también incluye momentos donde tenemos que levantarnos de nuestras rodillas e ir hacia adelante en nombre de Dios para ayudar a la gente que está necesitada y enfrentar las situaciones humanas que enfrentamos en nuestro diario vivir. Y cuando nos acercamos a este momento, cuando ya llegan aquí, Jesús comienza a hablar con ellos, vemos el primer punto que les quiero compartir, y es que Jesús puede traer orden al caos. Jesús puede traer orden al caos. Así que cuando Jesús se acerca, la multitud cuando lo ve se asombra, y ¿qué hacen? Rápido corren hacia Él. Y eso es un detalle bien particular, porque ¿por qué corren hacia donde Jesús? ¿Qué es lo que los lleva a ellos a correr hacia donde Él? Bueno, me imagino que es porque sea cual sea la razón de la disputa, en Cristo Jesús pueden encontrar la respuesta, la solución a lo que está sucediendo. Corren hacia Jesús porque esperan que Él puede traer sentido a toda esa situación, que Él sí puede saber qué entonces hacer, que Jesús puede poner orden a ese caos. Y vemos que aunque muy probablemente en esta multitud haya gente que no necesariamente creían en Él, sí reconocían que Jesús tiene el poder y la autoridad para traer algo de luz a la disputa y a la discusión. Y eso es algo que debemos nosotros pensar y evaluarnos y preguntarnos hacia quién nosotros corremos cuando nos enfrentamos a situaciones que no entendemos. Hacia quién nosotros nos dirigimos
cuando el caos invade nuestro hogar, nuestra vivienda? ¿Hacia quién corremos cuando nos enfrentamos con circunstancias que no podemos resolver o que nos dejan confundidos? Reconocemos que Jesús tiene todo poder y toda autoridad. Reconocemos que Jesús tiene la respuesta a todas y cada una de nuestras preguntas. Desde el principio de la creación podemos ver que Jesús siempre ha estado en total control y dominio. En Génesis 1:2 nos narra que cuando la tierra estaba desordenada y estaba vacía y había tinieblas, ¿qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía sobre la faz de las aguas. O sea que en medio de la vacuidad y del desorden que trae el caos, el Espíritu Santo de Dios está para traer llenura y orden. Amén. Y Él es ese Dios que crea espacio en nosotros, quien separa la luz de las tinieblas y hace una obra buena y hermosa en nuestras vidas. Quizás hoy hay en tu vida vacíos que Cristo quiere llenar, desorden que Él quiere rectificar, caos que Él quiere calmar. Él lo puede hacer, eso no está en duda. Pero nosotros permitimos que su Espíritu Santo se mueva sobre nuestras dificultades. Corremos hacia Él, quien tiene todo lo que necesitamos. En Cristo Jesús siempre está la respuesta. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Correr hacia Él. Segundo punto, los versículos 17 al 21. Vemos que Jesús puede atender tu crisis. Y en estos versículos se nos da la razón de por qué se reunió esta multitud y cuál era la causa de la disputa. Este padre había llevado a su hijo endemoniado para que fuese sanado y liberado. Y al no ver a Jesús, entonces pues fue a donde los discípulos, que conste, habían 9 de 12, eso ahí había un 75% del ministerio de Cristo. Cualquiera diría que, ok, pues son más que capaces para hacerlo. Pero al llevarlo donde ellos, que resulta que no pudieron atender a su hijo, no pudieron sanarlo, no pudieron liberarlo. Y entonces ahí aparecen los escribas, que ellos no pierden tiempo para echar cizaña y para molestar. Estaban ahí echando leña al fuego diciendo, y se pusieron ahí a discutir con los discípulos. No nos dice, ¿verdad?, qué discutían, pero lo más probable estaban diciéndole a los discípulos que eran unos hechiceros, maestros falsos, que no tenían poder para hacer nada de eso. ¿No les resulta curioso que los escribas, que eran los que más conocían la ley, en vez de ayudar al papá, se pusieron a disputar con los discípulos? Añadiendo dolor, añadiendo incomodidad y no haciendo nada por este joven y su papá. Entonces Cristo hace la pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Probablemente se la hizo a los discípulos, pero noten que el papá es el que sale a responder. ¿Cuál es la razón de la disputa de estos dos? No sé, en verdad eso no es lo que importa aquí. Mi hijo está endemoniado y mi hijo necesita ser sanado. Mateo nos añade que este hombre clamó, o sea que levantó su voz, hizo un ruego, y no tan solo eso, sino que el hombre también se arrodilló delante de Jesús. Así que vemos que este papá salió de entre la multitud para contarle su historia a Jesús. ¿Qué nos deja saber esto? Que este papá estaba bien desesperado y estaba bastante angustiado y estaba en crisis. Él había traído a su hijo a donde Jesús, pero ante su ausencia lo llevó a sus discípulos con la convicción de que ellos podrían actuar igualmente en su problema. Marcos 6 nos relata que Cristo les había dado autoridad a los discípulos para poder echar fuera los demonios. Así que se supone que hubieran podido ayudarle, pero no pudieron. Y vemos en las palabras de este papá, donde dice: traje a ti mi hijo, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Podemos inferir un poco de reproche y desconfianza hacia Jesús. O sea, la fe de este papá había tomado un golpe. Él había venido a ver a Jesús para que solucionara el problema de su hijo y no lo vio cumplir. Por ende, su fe, si tenía algo,
había disminuido, había cogido un cantazo. Y más aún, Lucas nos dice que este era el único hijo de este papá. O sea, su único hijo. Y lo que estaba atravesando no era nada fácil. Así que podemos entender el sentimiento de ese papá, porque yo estoy seguro que cualquier padre aquí se hubiera puesto igual. Que usted lleve a su hijo para ser atendido y para ser sanado y que le diga, mira, no podemos hacer nada por él. Ninguno aquí diría, ok, pues está bien, pues regreso para mi casa. No, uno entra un poco de crisis, un poco de dolor, pero hay alguien que me pueda socorrer, hay alguien que me pudiera ayudar, porque ¿qué no harían ustedes padres por sus hijos? ¿Cuántas oraciones o ruegos ustedes no han hecho por los suyos? ¿Cuántos clamores no han levantado en este altar por algún hijo, por alguna esposa, por algún sobrino o nieto? Y podemos reconocer dos cosas. Hay dos cosas que podemos reconocer de este papá. Primero, que él trajo a su hijo. Y yo me imagino que eso no debe haber sido nada fácil. Dado la condición de este hijo, que era mudo, más adelante vemos que era sordo, y vemos los ataques que este demonio da a ese hijo, no debe haber sido fácil traer a ese muchacho a este lugar, dado su condición, pero aún así, este padre se esforzó y llevó a su hijo a ver a Jesús. ¿Qué podemos ver de eso, papá que me escuchan esta mañana? Trae a Cristo tus crisis. Lleva a las manos del Maestro tu dolor, tus sueños, tus metas, tus peticiones. Entrégale cada día a tus hijos, tu matrimonio, tu hogar, tu trabajo y sobre todo tu vida. Porque mis hermanos, no hay mejores manos que las de Jesús. Lo segundo que podemos apreciar en este papá, que lo relata Mateo, es que se arrodilló delante de Jesús. Uno lo puede leer y decir, pues eso es una muestra de su humildad, no de su humillación, reconociendo delante de quién él está parado. Pero también podemos inferir que él se arrodilló quizás porque ya no tenía fuerzas. Quizás él se arrodilló porque ya su crisis, su carga era tan pesada que no podía permanecer de pie delante de Jesús. Pero miren, mis hermanos, cuando las crisis y las aflicciones de este mundo nos lleven a caer de rodillas, arrástrate hacia Cristo. Bendito Dios. Ahí donde estás, arrástrate hacia tu Señor, porque Él es aquel que se encuentra con nosotros ahí en el suelo donde estamos y no nos deja ahí, sino que también es aquel que tiene el poder para levantarnos, sacudirnos el polvo y restaurarnos. Aleluya. Miren lo que dice el Salmo 71, versículo 20. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, miren qué lindo, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Gracias. Él es el que vuelve a vivificar nuestro corazón y nuestra alma. El versículo 19, donde Jesús vemos que Él exterioriza cierto nivel de frustración con lo acontecido, porque esa falta de fe de parte de los discípulos deshonraba el nombre del Señor de ellos. El que ellos no pudieron haber hecho nada hablaba mal de Jesús, porque esos eran sus discípulos, esos eran los que Él estaba capacitando, entrenando y preparando para hacer la obra que los había enviado. Y eso demuestra a nosotros que muchas veces nuestra propia incredulidad puede ser piedra de tropiezo en el camino de otros que se acercan a Jesús. Pero por encima de eso, miren qué lindo, Jesús dice, tráemelo. Tráiganmelo. Eso demuestra que Cristo también anhela que le traigamos nuestras luchas. Y traérselo, ¿saben qué conlleva? Entregarlo también. Tráiganmelo y entréguenmelo. Este padre estaba dispuesto a entregar a su hijo para que lo salvara. Y en esta mañana hay algo que está desgarrando tu corazón. Hay algo que está haciendo que su vida se marchite. Pero hoy Cristo te dice, tráemelo, entrégamelo, porque yo soy el redentor de los hombres. Pero entonces cuando se lo están llevando, cuando se lo trajeron, ¿qué sucedió? Ese espíritu sacudió al muchacho con violencia.
Cuando acercan al joven, que ya hemos leído que el demonio lo había hecho mudo, se apodera de él, lo sacude, cruje los dientes y le salen espumas de la boca. Qué fuerte esa situación, que lo trae donde Jesús y ahí nuevamente el ataque del enemigo. Qué grande debe haber sido el dolor de este padre. Pero miren qué curioso, que eso a mí me llamó la atención instantáneamente. Viendo esto, que se acercó el muchacho, el espíritu lo sacudió, dice también la Biblia, que lo tiró al piso. ¿Qué hizo Jesús en el versículo 21? Él no rapidito fue y reprendió. ¿Qué hizo Jesús? Rápido liberó a ese muchacho. Hizo lo que desde el principio estaban procurando que él hiciera. Jesús se viró y comenzó a hablar con el papá. Imagínense eso. Ahí a todo color estaba la crisis de papá, estaba la razón de por qué lo había traído y lo había llevado desde su hogar hasta aquí. Ahí estaba su hijo bajo el dominio de un demonio. Y Cristo Jesús, viendo eso, decidió primero hablar con el papá. Miren, sacar a ese demonio, eso es Cristo Jesús. Él tiene que solamente dar la palabra y ya. Porque aquí no hay ningún asunto de poder. Cristo siempre tiene el poder. Y Él nunca pierde su poder. Él podía atender esa situación rápidamente, pero decidió atender la crisis primordial de este asunto. El conflicto principal, que era la crisis de un papá que estaba adolorido. Él decidió primero atender el corazón de ese padre. Y lo atendió no sanando a su hijo instantáneamente, sino sacando el tiempo para hablar con el papá y relacionarse con él. Bueno, el papá debe haber pensado, por fin, alguien que me preste atención, alguien que me hable y no se pongan a estar discutiendo mientras mi hijo está aquí sufriendo. Por fin alguien me dirige la palabra. ¿Saben por qué esto es importante? Porque en medio de este gentío, de todo este revolú, ¿verdad? Y esta disputa, había un padre que solamente anhelaba ver a su hijo sano. A este padre no le importaba nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor, no le importaba la disputa, no le importaba el conflicto. Lo único que estaba pensando es: hay alguien que pueda ayudar a mi hijo. Bendito Dios. Y para Jesús no hay nada más importante que atender tu corazón. Y Jesús le proveyó a este padre esta oportunidad de desahogarse, de hablar con él, de relacionarse con él, de que le cuente todo. Y papá que me escucha, que muchas veces ustedes también andan cargados, más que cualquier otro miembro en su hogar. Quiero que sepan que Jesús también ve sus cargas. Y que aunque tú puedas pensar y creer que la situación de tu hijo, de tu esposa, de tu casa, de tu trabajo es más importante de lo que tú puedes estar sintiendo y atravesando, Cristo te recuerda que para Él tú también eres importante. Amén. Y que Él también toma el tiempo para atender tu necesidad. Y Él ya tiene tu crisis resuelta, pues Él tiene todo el control y el poder, y para Él no hay nada imposible ni difícil. Aleluya. Por eso nos dicen esta mañana: yo siempre tengo tiempo para ti. Porque Él te quiere escuchar y te quiere bendecir. Miren lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis como trabajados y cargados. ¿Y qué hace Cristo? Os haré descansar. Qué lindo. Vengo a donde Él, atribulado, cansado, agobiado, y en Él hallo reposo y descanso. Y eso nos lleva al tercer punto. Jesús puede obrar a pesar de nuestra incredulidad. Vemos los versículos 22 al 24 que el Padre entra de lleno nuevamente a recordarle a Jesús lo profundo que es la crisis de su hijo. Lleva así, ¿desde cuándo? Desde niño. Este joven no ha tenido una vida propia. Este joven no sabe lo que es ser un niño, lo que es ser un muchacho, porque desde pequeño su vida ha estado bajo el dominio del enemigo, de un demonio. Este muchacho era simplemente un cautivo, carente en absoluto de poder para resistirse. Casi toda su vida el demonio ha sido quien ha estado en control de él.
Pero ahora llegó Cristo. Ahora llegó Jesús. Ya ese tiempo de control del demonio había llegado a su final. Aleluya. Porque con el encuentro con Cristo llega a la vida de este muchacho una nueva realidad. Llega el comienzo de una nueva era en su vida, donde ya no va a estar más bajo el control del enemigo, sino ahora bajo la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Pues con la llegada de Cristo llega el tiempo de salvación que reemplaza el tiempo del maligno. Y vemos en el versículo 22 que este demonio era uno especialmente violento y peligroso, que lo tiraba al fuego y al agua para acabar con la vida de este muchacho. En aquellos tiempos, fuegos al aire libre y masas de agua sin protección o barrera eran muy comunes. Por ende, había muchas oportunidades en que este demonio podría atentar contra la vida de este muchacho. El propósito de este demonio era simplemente matar y destruir. Ahora tenemos que preguntarnos, hay que hacernos esta pregunta. Si el demonio tenía la intención de matarlo y lo echaba al agua y fuego, ¿cómo es que este joven estaba vivo? ¿Cómo es que sobrevivía a esos asaltos violentos? ¿Saben por qué? Porque ahí había un papá que se echaba al agua a sacar a su hijo. Porque ahí había un papá que cuando veía que su hijo se tiraba en el fuego, él iba al fuego en rescate de su hijo. Ese hijo estaba vivo por el esfuerzo y sacrificio de un padre lleno de amor. Y ese es el mismo amor que nos tiene Dios para con nosotros, que por su misericordia aún no hemos sido consumidos, porque nunca cayó su misericordia y su bondad. Aleluya. Y vemos que papá le dice, pero si puedes hacer algo. El hombre parecía no tener seguridad de que Jesús podría hacer todo. ¿Quién lo culparía? Si lo llevó hasta allí y hasta el momento nada podían hacer. Jesús dijo traerlo, ya estaba en el piso nuevamente con otro ataque. Ese sí no era en cuanto a lo que Jesús podía hacer. Ese sí era en cuanto a la fe de este hombre. Y vemos en este hombre la sinceridad y su honestidad. Y uno puede mirar a este ejemplo y decir, pero ¿qué clase de fe tiene este papá? ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué clase de fe es esa? Mis hermanos, esa es la fe como un grano de mostaza. Esa es una fe honesta, una fe sincera, una fe humana que reconoce su debilidad y a la vez reconoce la grandeza de Dios para convertir esa debilidad en una fuerza. Porque ¿saben qué, iglesia? Mi fe limitada no limita el poder de Dios. Cuando yo estoy en crisis no significa que mi Dios también no está. Mi aflicción e incredulidad no es impedimento para que Dios manifieste su poder en mi vida y en la de mi familia. Y miren cómo lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, donde Jesús mismo le dijo, porque Pablo se encontraba también afligido, donde el Señor, quita de mí este aguijón, quita de mí este problema. 3 veces se lo pidió y Cristo le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, tenemos que nosotros, igual que el apóstol Pablo, gloriarnos en nuestras debilidades para que así repose sobre nosotros el poder de Cristo. Amén. Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mira que dice papá, ten misericordia de nosotros. Pero ven acá, ¿quién es el que está endemoniado? ¿Él o su hijo? No, su hijo. Entonces, ¿por qué él dice ten misericordia de nosotros? Yo en un momento dado pensaba, bueno, quizás se está refiriendo, ¿verdad?, a nosotros, su esposa, si tenía una, sus sirvientes, el hogar, ¿verdad?, que lo ayudaban a manejar la situación de su hijo. Pero nuevamente leyéndolo y en oración, que ahí en cuenta que este padre lo que estaba haciendo aquí era, él estaba tomando ese dolor y esa lucha de su hijo y haciéndola pasar como si también fuese de él. Él estaba tomando la aflicción y el dolor de su hijo como si fuese suya. Estaba diciendo, el sufrimiento de mi hijo es mi sufrimiento. Su dolor es mi dolor. Su lucha, mi lucha y su necesidad también es
mi necesidad. Hay algo tan hermoso en el corazón de este papá que ya no soporta ver a su hijo sufrir. Y yo sé que cada padre y madre aquí puede compadecerse con él, porque ninguno de ustedes aquí les gusta ver a sus hijos sufrir, o a sus nietos, a sus sobrinos pasar por necesidad. ¿Verdad? Mejor lo sufro yo a que lo sufran uno de los míos. Pues miren, ¿saben ustedes que así también es nuestro Padre Celestial? Nosotros en un tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros en un tiempo también estábamos perdidos. Nuestra vida en las garras del maligno sin esperanza alguna. Pero al ver nuestra aflicción, nuestra crisis y nuestro dolor, nuestro Padre Celestial se movió en amor y gracia. Y entregó a su único Hijo para que muriera en la cruz, tomar ese juicio que estaba preparado para nosotros, tomar nuestro lugar y por su sangre preciosa redimirnos, liberarnos y darnos salvación y vida eterna. Y por su victoria sobre la muerte, ¿saben qué? Ahora somos nuevas criaturas en Él. Y nos espera una eterna morada en su presencia. Isaías 53:5 lo dice de una manera hermosa. Que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él. Y por su llaga nosotros hemos sido curados. Y Efesios también dice que Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados que hizo, nos dio vida juntamente con Cristo. Y somos salvos por su gracia. Aleluya. Y Hebreos 4 también añade que tenemos a un sumo sacerdote que, ¿saben qué? Que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo servimos a un Señor que nos entiende. Tú y yo tenemos a un Señor que sabe compadecerse con nosotros sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Que en nuestros labios no podemos decir que Cristo no nos entiende, que Cristo no sabe lo que yo estoy pasando, que Cristo no sabe el dolor que yo siento, porque ¿saben qué? Cristo sí sabe, porque Él fue tentado en todo y probado en todo. En un Getsemaní Él le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. Y sudó gotas como de sangre por ti y por mí. Créeme, Cristo te entiende. Cristo conoce tu dolor y Él puede compadecerse contigo y obrar a tu favor. Por ende, podemos, gracias a Cristo, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces Jesús le responde la frase que conocemos mucho, donde le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No lo tomemos como hoy en día lo hacen ver, que si tú crees en ti, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Hermano, aquí es creer en Cristo. Nosotros debemos creer en Cristo. Él lo puede hacer, Él me puede usar, Él me puede sanar, Él me puede llevar de gloria en gloria, victoria en victoria. Es creer en Cristo. El que cree en Cristo, todo le es posible. Así que el asunto, vemos nuevamente que no era una falta de poder, sino era la falta de fe de este padre. Aunque Jesús sanaba frecuentemente sin tomar en cuenta la fe del sanado, aquí Él sí escoge hacer el énfasis en el poder de la fe. Cuando tú y yo confiamos en Dios como el Rey verdadero y que todas sus promesas son reales, todo lo que Él promete se hace posible, porque Él puede obrar a pesar de nuestra incredulidad. Y el pobre padre en este hecho fue retado por la exhortación de Jesús hacia la fe, porque él sí creía en el poder de Jesús para liberar a su hijo, si no lo hubiera llevado a donde él. Pero él también reconocía sus dudas y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y eso es el reflejo de un proceso en el cual la fe y la duda conviven, pero busca en Jesús la ayuda para que la fe se imponga sin ninguna duda sobre la incredulidad. Esa ayuda del Padre es algo que únicamente un hombre puede decir por fe. Aquí podemos ver, mis hermanos, Dios no exige de las personas una fe perfecta. No piense que tienes que ser perfecto en tu fe, porque
muchas veces pasamos por situaciones que, ¿verdad?, llevan a inconsistencia en nuestra vida. La realidad es que hay momentos donde necesitamos ayuda de parte del Señor debido a nuestra falta de fe. Jesucristo acepta hasta la fe imperfecta y generosamente realiza sus milagros en nuestras vidas, y esto es ejemplo de eso. Ahora, a la medida que nosotros seguimos creciendo en nuestra relación con Él, Él entonces nos ayuda nuestra falta de fe y gradualmente la sustituye por una confianza más profunda y amplia en Él. Cuarto y último punto: Jesús puede tornar la muerte en vida. Versículos del 25 al 27. Viendo que la multitud comenzó a acercarse a este muchacho, como fuesen ellos entonces a bregar la situación, Cristo entonces procede y hace la obra. Y esa orden definitiva de Jesús sobre el demonio, mandándole a seguir al joven para que nunca vuelva a él, vemos que se cumple instantáneo. Tan pronto Cristo dio la palabra, el demonio dio un último sacudió un poquito más, pero se tuvo que ir. Jesús no tuvo ninguna dificultad para lidiar con el demonio, aun cuando el demonio realizó una demostración final de su fuerza. Al saber que debía de salir, ese demonio hizo el mayor daño posible antes de salir, pero no fue un daño permanente. Nuestras crisis no son permanentes. Nuestro dolor tiene fecha de expiración. Nuestras circunstancias tienen un tiempo donde culminan. Cuando Cristo habla, eso que Él habla se cumple. Envió su palabra y la liberación fue completa y la sanidad también fue hecha. Porque la palabra de Cristo es poderosa y Él puede darnos la victoria sobre todos nuestros enemigos. Y miren, en el versículo 26 dice que cuando el demonio salió, el muchacho quedó como muerto en el suelo. De tal nivel que todos los que estaban alrededor dijeron, sí, está muerto. Pues yo no me puedo imaginar lo que pueda estar sintiendo ese papá en ese momento. Que Cristo dio la palabra, un último sacudión a mi hijo y ahora estaba en el piso y todo el mundo está diciendo que está muerto. Bien tenso esos segunditos, esos minutos, mirando a ver qué iba a suceder, si estaba verdaderamente muerto o no. Pero entonces, tan bello que es Cristo en el versículo 27, donde dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. En un gesto que evidencia el poder de Cristo sobre aún la muerte. Este padre había entregado su hijo a Jesús y vio como al entregarlo fue tirado a la tierra sacudiéndose con violencia, fue quedado como muerto en el suelo. Pero ahora este mismo Jesús, a quien se lo había entregado, en quien había depositado toda su confianza, se lo devolvía sano, enderezado y en pie. Y Lucas añade que Cristo le devolvió su hijo al Padre. Entregado muerto, pero devuelto con vida. Entregado perdido, pero devuelto encontrado. El Padre entregando desesperanzado, pero recibiendo a su hijo con gozo. Ya no más crisis, no más incredulidad, no más ruego, no más súplica, no más desesperación. Jesús le devolvió a ese padre su hijo, y como yo también le devolvió su paz y su gozo. Nada de lo que ese espíritu mudo y sordo podía hacer valía contra el poder de Jesús, porque su poder es inigualable. Y en Cristo Jesús la muerte se torna en vida y la derrota en victoria. Pues como dice la palabra, Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Proverbios 18:10 nos dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será ¿qué? Levantado. Y ese mismo Cristo Jesús el que nos dice en esta mañana que Él es poderoso. Él puede traer orden al caos en tu vida, puede atender la crisis en tu corazón, puede obrar a pesar de la incredulidad y puede tornar la muerte en vida. En esta mañana, iglesia, ¿puedes tú creer en Jesús?
Y Jesús quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Al igual que Él le hizo una pregunta al Padre, Él también nos hace esta pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no te arrodillas delante de mí por tu familia? ¿Cuánto tiempo hace que no ruegas para que mi poder se manifieste en ti? ¿Cuánto tiempo hace que no traes tu aflicción, tu crisis, tu dolor o tu preocupación delante de mis pies? ¿Cuánto tiempo hace que no te desahogas conmigo para yo poder escucharte y consolarte? Concluyo con el Salmo 103 que dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los padres que están aquí, con su permiso, pudieran ponerse en pie en este momento, por favor. Y yo quisiera, ¿verdad?, con mucho respeto, si pudieran venir y acercarse, que tengo un detalle de parte del Señor que quisiera entregarle. Y también